Me llamo Sarah Johnson. Soy una mamá trabajadora como cualquier otra, y hace poco cumplí 38 años. Crecí en un pueblito de Michigan y estudié psicología en la universidad. Lo que me llevó a mi trabajo actual fue simplemente un deseo de entender la mente humana. Ahora soy orientadora en una primaria local. Escuchar las preocupaciones de los niños y ver cómo crecen me da una alegría que no tiene precio cada día. Pero mi vida dio un giro enorme hace 10 años, cuando conocí a Mike en la boda de una amiga de la universidad. Me enamoré de inmediato de su sonrisa dulce y ese aire intelectual que lo rodeaba. Trabajaba en una farmacéutica. Era 4 años mayor que yo y tenía una personalidad divertida y muy juguetona. Después de andar saliendo 2 años, nos casamos, y 2 años después nació nuestro amado hijo Jake. Ahorita tiene 5 añitos y es nuestro mayor tesoro. Pero Jake tiene algo un poquito especial. Le diagnosticaron un trastorno leve del espectro autista. Tiene un oído y un olfato súper agudos. Puede notar cambios que nosotros ni en cuenta. A veces su habilidad nos deja con la boca abierta. Por ejemplo, una vez se dio cuenta de que la vecina había empezado a usar un perfume nuevo antes de que nosotros lo notáramos. Mami, la señora Wilson huele diferente, me dijo. Al principio no le entendí, pero cuando la saludé al día siguiente, noté que sí, traía un perfume distinto. A veces, esas características le causan mucha angustia. No le gustan los lugares ruidosos y a veces puede tener ataques de pánico repentinos. Aún así, en nuestra familia valoramos su individualidad y cada día hacemos lo posible por entender su mundo. Todos los niños tienen un talento especial, solo que cada uno lo muestra a su tiempo. Es una frase de un educador que admiro mucho. Y sí, Jake tiene un don especial. En ese momento no teníamos idea de que ese don sería el inicio de una aventura inesperada para nuestra familia. Cuando Jake cumplió 4 años, nuestras vidas empezaron a cambiar poco a poco. Sus síntomas de autismo fueron empeorando, despacito pero sin parar. Un día, en el súper, Jake, que normalmente va tranquilo sentado en el carrito, de repente se tapó los oídos y empezó a gritar, mientras la gente nos volteaba a ver con cara de sorpresa. Yo no sabía qué hacer. Luego nos enteramos de que el altavoz de los anuncios le había sonado insoportablemente fuerte. Como estas situaciones empezaron a volverse más frecuentes, decidimos llevarlo con un especialista. El diagnóstico fue más duro de lo que pensábamos. La hipersensibilidad sensorial de Jake estaba avanzando rápido, y con eso también crecían sus ataques de pánico. Si no se trataba, podría afectar seriamente su desarrollo social. El doctor nos dijo, tenemos que empezar el tratamiento adecuado lo más pronto posible. Mike y yo nos volteamos a ver al escuchar esas palabras. En nuestro pueblo no había centros especializados para darle a Jake la atención que necesitaba. El doctor, con mucho tacto, continuó, para serles sincero, les recomiendo mudarse a una ciudad grande donde Jake pueda recibir el tratamiento óptimo. Allá íbamos a tener acceso a instalaciones de tratamiento más especializadas y con profesionales con mucha experiencia. Esa noche, después de que Jake se fue a dormir, platicamos largo y tendido. Mudarse era una decisión enorme. Tendríamos que dejar nuestros trabajos, amigos y todo lo que conocíamos. Pero al pensar en el futuro de Jake, era una decisión que simplemente no podíamos evitar. Sarah, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, me dijo Mike, tomándome de la mano. Por Jake, ningún sacrificio es demasiado. Esas palabras me hicieron llorar. Claro que había miedos, pero creía que podríamos con todo si estábamos juntos como familia. Al día siguiente empezamos de inmediato a preparar la mudanza, una nueva vida en una nueva ciudad, nuevos trabajos, nuevos centros de tratamiento. Todo era completamente desconocido, pero teníamos fe en que podríamos superar cualquier obstáculo por el bien de Jake. Cuando la vida da limones, haz limonada, recordando ese dicho, me animé a mí misma. Puede que la vida nos haya dado limones bien agrios, pero era nuestra responsabilidad hacer algo dulce con ellos. Aunque ya habíamos tomado la decisión de mudarnos, llevarlo a cabo no fue nada fácil. Lo primero con lo que nos topamos fue una situación económica más complicada de lo que habíamos anticipado. Una noche, noté algo distinto en la cara de Mike cuando llegó del trabajo. Sarah, tenemos que hablar, me dijo con tono serio. Hubo una reestructuración importante en la empresa. Me quedé con el trabajo, pero me van a bajar el sueldo, bastante. En ese momento, se me encendieron todas las alarmas. Solo el costo de las terapias de Jake ya era considerable. Y además, teníamos los gastos de la mudanza encima. ¿Cuánto te lo van a bajar?, pregunté con nervios. 30%, respondió Mike, sin levantar la mirada. Me quedé sin palabras. Una reducción del 30% era suficiente para cambiarlo todo. Aún así, sabíamos que no podíamos rendirnos. Empezamos a buscar desesperadamente una casa nueva.
Conseguir algo cerca de una ciudad grande, cercano al centro de tratamiento de Jaque y que además estuviera dentro de nuestro presupuesto fue un verdadero calvario. Esto es como buscar una aguja en un pajar, me quejé un día. Mike me rodeó con el brazo y me dijo con calma, todo va a estar bien, vamos a encontrar algo, no te rindas. Y después de muchos días pesados, por fin se asomó una luz al final del túnel. Encontramos una propiedad embargada que encajaba con lo que necesitábamos. Estaba dentro del presupuesto. Tendremos que usar nuestros ahorros para poder pagarla, pensamos. Es nuestra única opción, Sara, dijo Mike con una mirada seria. Tal vez no sea la casa ideal, pero si lo vemos como algo temporal, es lo mejor para Jaque. Tuve que darle la razón. Si dejábamos pasar esa casa, no sabíamos cuándo encontraríamos otra oportunidad igual, y Jaque ya no podía esperar más para comenzar su tratamiento. El día de la firma del contrato, Mike soltó un suspiro mientras estampábamos nuestras firmas en la oficina inmobiliaria. Noté una mirada de culpa en sus ojos, pero en ese momento no teníamos tiempo para lamentaciones. Era el inicio de una nueva vida, en una casa nueva. Todo va a salir bien, dijo Mike con una sonrisa forzada. Asentí, pero sentí una punzada de ansiedad. ¿Y si no fue la decisión correcta?, me pregunté. Pero al pensar en la sonrisa de Jaque, cualquier preocupación me pareció pequeña. El día de la mudanza estuvimos en friega desde temprano. Mientras subía nuestras últimas cosas al coche, sentí un nudo en la garganta al despedirme de nuestra antigua casa. Bueno, brindemos por el inicio de una nueva aventura, murmuré, como tratando de convencerme a mí misma. Cuando llegamos a nuestro nuevo hogar, Jaque salió corriendo emocionado por toda la casa. Al verlo así, sentí un pequeño alivio. Parecía haberle caído bien el lugar, a pesar de ser tan sensible a los cambios en su entorno. Pero pronto, la realidad nos cayó de golpe. Mami, tengo miedo, quiero regresar a casa, sollozaba. Esas palabras me partieron el corazón, pero tuve que recordarme que esto era por su bien. Yo también estaba teniendo problemas para adaptarme a mi nuevo trabajo. El ambiente era muy distinto al de la escuela donde estaba antes, pero al ver las sonrisas de los niños, supe que había elegido bien esta carrera. Mientras tanto, empecé a preocuparme por Mike. Cada vez llegaba más tarde del trabajo. Solo ha sido un día pesado, decía, mucho que hacer. Pero yo notaba el cansancio en sus ojos. Una noche lo vi dejarse caer en el sillón apenas al llegar. ¿Estás bien? ¿No te estás exigiendo demasiado?, le pregunté. Él me respondió con una sonrisa débil. No te preocupes, es solo mientras me acostumbro. Asentí, pero no pude evitar sentir una creciente ansiedad en el pecho. ¿De verdad funcionaría esta nueva vida? Mientras esas dudas rondaban en mi cabeza, la vocecita de Jaque me trajo de vuelta a la realidad. Mamá, dame un beso de buenas noches. Al ver su carita sonriente, sentí como regresaba mi fuerza. No importa lo que venga, voy a proteger a esta familia. Este es nuestro nuevo reto. Aproximadamente un mes después de habernos mudado, Jaque empezó a tener algunos cambios sutiles en su comportamiento. Al principio fueron cosas mínimas. Por ejemplo, comenzó a evitar un rincón de la sala donde antes le encantaba jugar. Cuando le pregunté qué pasaba, solo dijo, no sé, y no quiso hablar más del tema. Pero poco a poco, eso se volvió más notorio. Algunas noches se despertaba llorando. Cuando corría a verlo, me decía temblando, mamá, escucho un ruido raro. Por más que agucé el oído, no escuché nada, pero conociendo sus sentidos tan agudos, no podía simplemente ignorarlo. Una tarde, mientras preparaba la cena, Jaque se acercó sigilosamente y me dijo en voz baja, mamá, cuando camino por el piso, se siente raro. ¿Raro cómo?, le pregunté. Jaque ladeó la cabeza, tratando de explicarse. Como si se moviera poquito, no es igual que en la otra casa. Me quedé pensando, era cierto que esta casa era vieja, tal vez tenía vibraciones, pero, ¿en serio eran tan fuertes como para que Jaque las notara? A partir de ese momento empecé a fijarme bien al caminar, y sí, había una vibración muy leve, casi imperceptible, pero ahí estaba, justo como Jaque dijo. Lo que más me inquietó fue un olor extraño que parecía venir de algún lugar de la casa. Al principio pensé que era idea mía, pero cada día se hacía más notorio. Jaque también lo sentía. Mamá, esta casa huele raro, decía mientras olfateaba el aire. Hasta que un día, Jaque me miró muy serio y dijo con una expresión preocupada. Mamá, algo anda mal abajo del piso de esta casa. En cuanto escuché esas palabras, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y si los sentidos especiales de Jaque estaban detectando algo realmente grave?
Esa idea no dejaba de darme vueltas en la cabeza. ¿Cómo que algo anda mal?, le pregunté. Pero Jake no supo explicarse mejor. Solo me miró con esos ojitos llenos de miedo. Esa noche, cuando Mike llegó del trabajo, le conté lo que Jake había dicho. Su cara cambió por completo, se puso pálido y, con la voz temblorosa, me dijo: ¿checaste debajo del piso? En ese momento, el miedo me apretó el pecho. La reacción de Mike no fue nada normal. ¿Qué podría haber ahí abajo? Sentí que tenía que averiguarlo por mí misma. Inquieta por la actitud tan rara de Mike, decidí tomar cartas en el asunto al día siguiente. Sin decirle nada, fui a ver a Tom, un carpintero que todos en la colonia recomendaban. Tom era un señor de unos 60 años, con una sonrisa amable que inspiraba confianza. Era famoso por su buen trabajo y su atención al detalle. ¿Una inspección del entrepiso?, repitió con sorpresa. Esta casa no debería estar tan vieja. Le conté sobre los sentidos tan sensibles de Jake y lo nerviosos que estábamos. Tom me escuchó con una expresión seria y luego dijo: entiendo, vamos a echarle un ojo. Unos 15 minutos después de haberse metido debajo de la casa, escuché su voz. Señora Johnson, ¿puede venir un momento? Había algo de tensión en su tono, como si hubiera descubierto algo importante. Me asomé nerviosa al sótano y vi que Tom iluminaba una parte del piso con su linterna. Mire esto, me dijo, apuntando la parte de abajo de las tablas del suelo. Está lleno de humedad y moho. Podría haber un problema estructural serio. Se me fue el aire. ¿Moho? ¿Será por eso el olor raro? ¿Jake y yo lo hemos notado? Tom dudó por un momento. También hay otras cosas que me preocupan. ¿Cómo cuáles?, insistí. Pero su respuesta fue muy ambigua. Mire, habría que revisar más a fondo. No le puedo asegurar nada por ahora. Su actitud me incomodó. Era como si me estuviera ocultando algo. Cuando terminó la revisión, Tom se veía especialmente inquieto mientras recogía sus cosas. Antes de irse, me miró con seriedad y dijo: el estado del piso no es normal. No puedo decirle más, pero tenga cuidado. Al oír eso, mi preocupación se convirtió en certeza. Esta casa escondía algo. Y Mike, tal vez él también lo sabía. Después de que Tom se fue, me quedé sentada en la sala, completamente en shock. Afuera, el sol de la tarde entraba por la ventana con una luz tranquila, casi cálida. Pero por dentro, mi corazón estaba cubierto de nubes negras. ¿Qué estaba pasando en esta casa? ¿Y qué estaba ocultando Mike? Unos días después de la inspección de Tom, empecé a observar con más atención el comportamiento de Mike. Y entonces noté cosas que antes me habían pasado desapercibidas. Lo primero que me llamó la atención fueron sus salidas nocturnas. Varias veces me desperté en la madrugada, al escuchar cómo se abría la puerta principal, muy despacio, entre las 2 y 3 de la mañana. Mirando por la ventana, alcancé a ver a Mike subirse al coche y llevarse algo con él. A la mañana siguiente, cuando le preguntaba: ¿a dónde fuiste anoche?, él solo respondía con evasivas, diciendo que era algo del trabajo. También me empezaron a molestar sus llamadas a escondidas. A veces, mientras estábamos en la sala, se levantaba sin decir nada y salía al pasillo. Desde ahí, se oían murmullos. Solo alcanzaba a distinguir palabras sueltas como «entendido». La comunicación entre nosotros también había cambiado. Durante la cena, ya casi no hablábamos. Mike comía en silencio, como si estuviera en otro lugar. Cuando Jake decía «papá, hoy», Mike apenas le respondía con un distraído «así». Pero lo que más me angustiaba era la salud de Jake. Se quejaba cada vez más seguido de dolores de cabeza y mareos, y decía que le costaba mucho trabajo dormir en las noches. «Mamá, me da vueltas la cabeza», me decía llorando al despertar por la mañana. Verlo así me rompía el corazón. Lo curioso era que Mike reaccionaba de forma extrañamente exagerada ante cualquier molestia de Jake. «Tenemos que llevarlo al hospital. Deberíamos consultar a un especialista ya mismo». Incluso con síntomas leves, Mike insistía en llevarlo de inmediato a una clínica. Su preocupación era tan intensa que parecía ir más allá del cuidado normal de un padre. Una noche, Jake se metió a mi cama y me dijo: «Mamá, tuve una pesadilla bien fea». Lo abracé con fuerza. «¿Qué soñaste, mi amor?». Jake respondió temblando: Papá salió de abajo del piso, con una cara bien fea». Sentí que se me helaba la sangre. ¿Y si la intuición de Jake estaba captando algo real? La ansiedad me invadió por completo. Afuera, el cielo comenzaba apenas a aclarar antes del amanecer.
En medio del silencio, me hice una promesa: tenía que averiguar qué estaba pasando con esta casa y con Mike, aunque eso significara romper la aparente paz de nuestra familia. Decidí investigar en 4 direcciones. Primero, empecé a indagar sobre el tema de las drogas en la zona. Como orientadora escolar, siempre he sido muy consciente de los ambientes familiares de mis alumnos y los problemas que se viven en la comunidad. Y últimamente, habían aumentado mucho las consultas relacionadas con sustancias. Incluso encontré unas pastillas raras entre las cosas de Jake. Y escuché rumores de que uno de mis alumnos estaba vendiendo medicamentos controlados sin receta. Ese tipo de comentarios habían empezado a hacerse más comunes. Revisando ediciones anteriores del periódico local en la biblioteca, confirmé que los arrestos por drogas iban en aumento. Lo más alarmante eran los artículos que hablaban del tráfico ilegal de medicamentos recetados. Después, decidí investigar la historia de la casa. Y ahí encontré algo que me dejó helada: la casa había tenido 2 dueños distintos en los últimos 2 años. Y ambas veces, la propiedad fue vendida al año siguiente de haber sido comprada. El nombre del último dueño era John Smith. Me sonaba de algún lado, así que me puse a buscar más información. Resultó ser el mismo nombre del líder de una red de narcotráfico de gran escala que fue desmantelada justo el año pasado. ¿Pura coincidencia? La tercera línea de investigación fue el pasado de Mike. Investigué la farmacéutica en la que trabajaba. Descubrí que, recientemente, la empresa había estado bajo una auditoría interna por desvío de medicamentos ilegales. Para mi horror, el departamento de Mike había sido uno de los involucrados. No. Mike no sería capaz, me repetía una y otra vez. Pero por más que intentaba quitarme la idea, las dudas no me dejaban en paz. Por último, decidí hablar con los vecinos. Mi mejor opción era la señora Wilson, conocida por saber todo lo que pasa en la colonia. Señora Wilson, ¿usted sabe algo de los que vivían aquí antes que nosotros?, le pregunté con tono casual. Ella miró a los lados, bajó la voz y me dijo: no debería decirlo muy alto, pero esa casa siempre me pareció rara. Venía gente sospechosa, sobre todo en la madrugada, y parecían muy pendientes de no hacer ruido. Y de repente, un día, se fueron. Creo que fue después de que vino la policía. Al escucharla, sentí que todas las piezas empezaban a encajar. El aumento de los problemas de drogas en la zona, los cambios tan frecuentes de dueños en la casa, y Mike, ¿cuál era su papel en todo esto? La investigación interna en la empresa donde trabajaba Mike, junto con el comportamiento tan sospechoso de los antiguos inquilinos, parecía apuntar a algo muy turbio. Todo indicaba que había una oscuridad enorme detrás de todo esto. Pero aún no tenía pruebas concretas. ¿Qué tal si me estaba equivocando? Me sentía hasta culpable por sospechar de mi propia familia. Sin embargo, por la seguridad de Jake, necesitaba llegar al fondo del asunto. Aunque eso significara romper con la tranquilidad que todavía teníamos, estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera. Mientras seguía investigando, empezaron a surgir otros problemas en nuestra vida diaria. Las dificultades económicas se hicieron cada vez más evidentes. Un día, abrí el buzón y encontré una carta del banco. Decía que llevábamos 2 meses atrasados con el pago de la hipoteca. Esa noche, cuando Mike llegó a casa, se la mostré. Su expresión se torció de inmediato. No te preocupes, me dijo, seguro lo pago el próximo mes. Pero en sus ojos había algo que no me cuadraba, como si escondiera la verdad. La siguiente semana, para colmo, recibimos una llamada del centro de terapia de Jake. Señora Johnson, dijo la terapeuta con voz amable pero preocupada, disculpe, pero no hemos recibido el pago del mes pasado. Después de colgar, me quedé helada. ¿Mike me había mentido cuando dijo que ya estaba pagado? Y luego vino el golpe más duro. El pediatra de Jake nos propuso un nuevo tratamiento que, según él, podría mejorar mucho sus síntomas. Sin embargo, aclaró con cautela: como no lo cubre el seguro, el tratamiento tiene un costo elevado. Cuando escuché la cifra, se me fue el aire. Era muchísimo más de lo que podíamos pagar en nuestra situación actual. Esa misma noche, Mike llegó tarde. Cuando lo vi, me sorprendió su aspecto. Su traje, que normalmente siempre llevaba impecable, estaba arrugado, y se le notaban unas ojeras profundas. ¿Qué te pasó?, le pregunté. Mike me miró agotado y dijo: solo hice unas horas extra. Pero esas palabras no me convencieron. Había un olor extraño en su ropa, no era su aroma típico después de la oficina. Unos días después, me desperté a mitad de la noche y noté que Mike no estaba en la cama. Bajé en silencio las escaleras y lo escuché hablar por teléfono en la sala.
Está bien, mañana en la noche. Entonces. Sí, en el mismo lugar de siempre. Después de colgar, soltó un suspiro profundo, pesado. Su espalda se veía encorvada, como si cargara algo que lo estaba aplastando. Regresé al cuarto sintiendo una presión en el pecho. ¿Qué estaba ocultando Mike? Miré el rostro dormido de Jake. Y pensé, estoy dispuesta a hacer lo que sea por su bienestar. Pero ¿qué pasa si eso implica que Mike esté metido en algo ilegal? En la oscuridad, tomé una decisión. Mañana iba a destapar todo. Por el bien de nuestra familia. Al día siguiente, después de que Mike se fue a trabajar y llevé a Jake a la escuela, me decidí. Era momento de averiguar qué había realmente debajo del piso. Abrí la entrada al espacio de acceso por donde Tom había inspeccionado antes y, con una linterna en mano, me metí en la oscuridad. El olor a humedad y polvo me pegó de lleno en la nariz. Mientras avanzaba con cuidado, podía ver las marcas de humedad y moho que Tom había mencionado. Pero eso no era todo. A medida que me internaba más, el aire empezó a cambiar. Un aroma extraño, como a plantas, mezclado con un zumbido mecánico muy leve, llenaba el ambiente. Mi corazón empezó a latir más rápido. En un rincón oscuro, vi algo cubierto con una lona de plástico. Con nerviosismo, me acerqué y levanté la sábana. No podía ser. Aunque a pequeña escala, lo que tenía enfrente parecía una instalación de cultivo ilegal. Plantas que claramente eran marihuana crecían bajo luces artificiales. Junto a ellas había aparatos para controlar la temperatura y la humedad. Con la mente hecha un caos, empecé a revisar lo que había alrededor. Fue entonces cuando noté una pila de cajas de cartón. Al abrir una, encontré que estaba llena de equipo de laboratorio y frascos con químicos. Y lo que vi en la caja de hasta abajo me dejó helada. ¿Este es el cuaderno de Mike? No había duda, era su letra. Al pasar las páginas, encontré notas detalladas sobre métodos de cultivo de marihuana y fórmulas químicas. Pero lo que más me impactó fue lo que venía después. La segunda mitad del cuaderno estaba llena de notas de investigación sobre métodos para extraer aceite de CBD y sus posibles efectos en el tratamiento del autismo. ¿Todo esto era por Jake? En medio de la confusión mental, todo empezó a tener sentido. El comportamiento raro de Mike, nuestros problemas de dinero, el tratamiento de Jake. Todo llevaba a este cultivo ilegal. En la última página del cuaderno había una nota escrita con mano temblorosa. Los métodos legales no pueden salvar a Jake. Este es el último recurso. Dios, perdóname. Esas palabras me llenaron de una mezcla de rabia, tristeza y una maraña de emociones que no sabía cómo nombrar. Lo que Mike estaba haciendo era ilegal, sí, pero todo era por nuestro hijo. En ese momento, escuché cómo crujían las tablas del piso sobre mí. Alguien había entrado a la casa. Rápido, volví a poner todo en su lugar y salí del espacio entre el piso, solo para encontrarme de frente con Mike. Estaba parado ahí, con el rostro pálido. Sara, ¿qué estás haciendo?, me preguntó con una voz apenas audible. Sus ojos estaban llenos de miedo, resignación y una tristeza profunda. Un silencio denso cayó sobre nosotros mientras nos quedábamos mirándonos, sin decir nada. ¿Qué iba a pasar con nuestra familia ahora? Todavía no lo sabíamos. Lo único claro era que ya no había vuelta atrás. Ahora que la verdad había salido a la luz, teníamos que tomar una decisión. En medio de la atmósfera pesada de la sala, Mike y yo nos sentamos uno frente al otro. Solo el tic-tac del reloj rompía el silencio. ¿Vas a hablar conmigo?, le pregunté, en voz baja pero con determinación. Mike soltó un suspiro largo y levantó la mirada. Sus ojos mostraban un cansancio y un dolor que jamás le había visto. Sara, dijo con dificultad, tratando de encontrar las palabras, yo solo quería salvar a Jake. Y entonces empezó a contarme todo. La verdad sobre los despidos en su trabajo. La desesperación por no poder pagar los tratamientos. Y cómo, en medio de todo, acabó recurriendo al cultivo ilegal. Me explicó que había un límite para lo que podían hacer los tratamientos tradicionales. Que el aceite de CBD tenía el potencial de mejorar los síntomas de Jake de forma importante. Pero conseguir uno de calidad y en cantidades constantes era casi imposible. La voz de Mike temblaba. Así que decidí hacerlo yo mismo, usando lo que aprendí en la farmacéutica, dijo, evitando mi mirada. Pero eso es ilegal, solté, alzando la voz sin querer. ¿Y si te atrapan? ¿Qué le pasaría a Jake? Lo se murmuró Mike, bajando la cabeza, pero no había otra salida. Los tratamientos son carísimos, el seguro no los cubre y las deudas siguen creciendo. Si seguimos así, Jake no tiene futuro.
Sus palabras me hicieron sentir una mezcla brutal de enojo y compasión. Romper la ley no tiene justificación, ni siquiera si es por el bien de nuestro hijo, pero también pude sentir el dolor de un padre desesperado por ayudar a su niño. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, luchando por contener las lágrimas. Mike me miró con tristeza. No quería preocuparte, ni meterte en algo ilegal. Después de un silencio tenso, respiré profundo y dije con firmeza: Mike, ya basta de esto. Nada de más actividades ilegales, pero vamos a encontrar una salida, juntos. Él me miró, sorprendido. La familia lo es todo, le recordé. Eso lo dijo Michael J. Fox. Incluso él ha mantenido unidos a los suyos mientras lucha contra su enfermedad. Nosotros también podemos. Las lágrimas le brotaron de los ojos. Sara, lo siento. Perdón por todo. En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Mamá, papá, ya llegué, gritó la voz alegre de Jake desde la entrada. Mike y yo nos miramos. Sabíamos que lo que venía no sería fácil, pero sin decir nada, los dos nos hicimos la promesa silenciosa de seguir adelante, unidos. Bienvenido a casa, Jake, respondimos al mismo tiempo, poniéndonos de pie para recibirlo. Esa noche, después de acostar a Jake, Mike y yo volvimos a sentarnos en la sala. Era hora de hablar en serio sobre el futuro de nuestra familia. Primero que nada, esto tiene que parar ya, dije con un tono firme. Mike asintió sin decir palabra. Su cara mostraba una mezcla de culpa y determinación. Pero tenemos un montón de broncas encima, continué. La deuda, los costos del tratamiento de Jake, ¿y qué vamos a hacer con todo lo que hiciste? El silencio volvió a llenar la sala. Entonces Mike habló en voz baja. Creo que debo entregarme. Sentí como se me iba el aire. Lo había pensado, pero escucharlo de su boca me apretó el pecho. De verdad, pero si haces eso. Lo sé, me interrumpió, pero ya no quiero seguir mintiendo. También por Jake, quiero que tenga un padre honesto, aunque eso implique pagar las consecuencias. Me dejó sin palabras. Sentí coraje, sí, y tristeza, pero también una profunda admiración. Respiré hondo. Quizá ahora es un momento muy duro, pero si salimos de esta, sé que nos esperan días mejores. Mike sonrió levemente. Eres muy fuerte por aceptar a alguien como yo. Somos familia, le dije, tomándolo de la mano. Vamos a salir de esto juntos. Esa noche hablamos hasta que amaneció. Discutimos todo, cuándo entregarse, cómo conseguir un abogado y cómo explicarle todo a Jake. Hicimos planes paso a paso. Lo más difícil era pensar cómo manejar el tema con Jake. ¿Cuánta verdad le decimos?, pregunté. ¿Cómo le explicamos que su papá no va a estar en casa por un tiempo? Jake es un niño muy inteligente, le dije después de pensarlo. Vamos a explicárselo con palabras que pueda entender, pero sin mentirle. Mike asintió, con tristeza en los ojos. Voy a hablar con él de manera adecuada, dije. Creo que es importante que Jake vea que cometí un error, pero que también estoy intentando corregirlo. Cuando salió el sol, estábamos agotados, pero al mismo tiempo, con la mente despejada. El futuro seguía siendo incierto y sabíamos que vendrían tiempos difíciles, pero sentíamos la tranquilidad de haber enfrentado la verdad y haber elegido el camino correcto. Un nuevo comienzo, susurré mientras el cielo empezaba a tomar tonos naranjas y rosados. Mike rodeó mis hombros con el brazo en silencio. En ese abrazo sentí que la larga noche, al fin, había terminado. Ha pasado un año desde aquel día. Nuestra nueva vida, que empezó con la entrega voluntaria de Mike, ha sido mucho más dura de lo que imaginamos, pero también nos ha enseñado muchísimo. Mike logró evitar la cárcel gracias a un acuerdo con la fiscalía. En su lugar, recibió sentencia para asistir a un programa de rehabilitación y hacer servicio comunitario. Todos los fines de semana, se ofrece como voluntario en un grupo de apoyo para personas con adicciones en nuestra comunidad. Comparte su historia y trata de inspirar a los jóvenes a no caer en los mismos errores. Hoy 3 chavos más decidieron cambiar su vida, me dijo Mike el otro día, con una chispa en los ojos que nunca antes le había visto. Yo también he cambiado bastante este último año. Inspirada por lo que vivimos, me uní al movimiento por la legalización del uso medicinal de la marihuana. Me motiva la idea de que algún día se pueda conseguir aceite de CBD de alta calidad de forma legal. Ese pensamiento es mi motor. He dado discursos en el Congreso local, participado en campañas de recolección de firmas, y tenido charlas con otras familias que, como la nuestra, también enfrentan desafíos parecidos. Todo ha sido nuevo para mí, pero poco a poco empiezo a ver resultados. Hace poco, nuestras actividades aparecieron en el periódico del estado.
Sentí que el apoyo empezaba a crecer. Pero lo que más alegría me da es ver el cambio en Jaque. Tal vez sea por el nuevo tratamiento, o por los lazos familiares que hemos reforzado, pero sus síntomas han ido mejorando, paso a paso. El otro día, la maestra de Jaque me llamó. Jaque pasa más tiempo conviviendo con sus compañeros, me dijo. Sus palabras me hicieron llorar de alegría. Es un avance enorme. Por supuesto, no todo ha sido fácil. Aún tenemos broncas económicas, y todavía sentimos el rechazo frío de algunas personas, pero ya no estamos solos como antes. Las personas que hemos conocido gracias al programa de rehabilitación de Mike, los nuevos amigos que hemos hecho en el activismo, todos nos dan fuerza y nos ayudan a seguir adelante. La sonrisa de Jaque, la sinceridad de Mike, y el crecimiento personal que yo misma he vivido, forman una escena que, hace un año, jamás habría imaginado. Es cierto, tomamos decisiones equivocadas, pero al enfrentarlas con honestidad, al corregirlas y elegir un nuevo rumbo, encontramos una luz de esperanza donde no creímos que existía. Afuera, el viento que entra por la ventana anuncia que se acerca una nueva estación. Nuestra historia apenas comienza, aunque tengo algo de miedo por los capítulos que vienen, estoy más emocionada que nada. Una familia de 3, caminando de la mano. Estoy segura de que nos espera un futuro lleno de luz,